A veces las mujeres cargamos con un silencio que pesa más que cualquier mochila militar. Un silencio que nadie ve, pero que marca, que duele, que lastima el alma. Y si tú, mujer que estás escuchando esto, alguna vez te has sentido juzgada, señalada, minimizada o tratada como si tu valor fuera menos solo por ser mujer, quiero que sepas que esta historia es para ti, porque yo también estuve ahí, sintiendo que tenía que demostrar el doble solo para recibir la mitad del respeto. Mi nombre es Claudia Ramírez, tengo 29 años y soy cabo del ejército. Hoy te voy a contar lo que viví, algo que por muchos años callé porque tenía miedo, vergüenza y porque creí que nadie me iba a creer. Pero ya no más. Hoy me atrevo a hablar. Antes de seguir con mi historia quiero que le des un like a este vídeo y coméntame de qué país está llegando mi historia. Me gustaría leer tu comentario. Ahora sí, continuamos. Mi historia empieza el día en que pisé por primera vez el cuartel donde me asignaron. Recuerdo que llevaba el uniforme limpio, el cabello bien amarrado y ese sentimiento de querer hacer todo perfecto para no dar pie a ninguna crítica. Yo estaba feliz, emocionada, ilusionada porque desde niña soñaba con servir a mi país, con tener un uniforme que representara disciplina, fuerza y entrega. Pero apenas crucé la puerta, me di cuenta de algo que jamás imaginé. No todos estaban listos para verme como una militar más, algunos solo me veían como la mujer del grupo, y eso ya era suficiente para juzgarme sin siquiera conocerme. El primer día pensé que solo eran bromas pesadas. Un comentario aquí, otro allá. Cosas como a ver cuánto te dura la emoción, seguro vienes a buscar marido, o las mujeres aquí estorban más que ayudan. Yo trataba de ignorarlo. Me repetía que eran cosas de la rutina, que se iban a acostumbrar a mí, que si trabajaba bien, tarde o temprano me respetarían. Pero lo que vino después fue mucho peor que simples comentarios. A los pocos días, me asignaron a un pequeño grupo de trabajo. El jefe de ese grupo, un hombre mayor, tenía fama de exigente, pero también de tener sus preferencias. Yo no sabía lo que significaba hasta que lo viví en carne propia. El primer problema fue que él no aceptaba que una mujer pudiera tener autoridad o habilidades físicas que igualaran a un hombre. Él creía que yo tenía que hacerlo más suave, lo más ligero, como si yo fuera de cristal o como si estuviera jugando a ser militar. Y cuando yo intentaba explicar que podía con el peso, con las tareas, con la capacitación, él se molestaba. Decía que yo era rebelde, conflictiva, que no sabía mi lugar. Un día, durante un entrenamiento, él decidió ponerme a prueba. Me hizo cargar una mochila que pesaba más de lo permitido, mucho más de lo que correspondía a mi rango. Me gritaba delante de todos, me llamaba lenta, inútil, y los demás se reían. Yo sentía un nudo en la garganta, pero no iba a llorar, no iba a darle ese gusto. Mis piernas temblaban, mi espalda ardía y mis manos se dormían del peso, pero yo seguí caminando hasta que mis rodillas literalmente fallaron. Caí de golpe contra la tierra, y él, en lugar de ayudarme, lo único que dijo fue: «Eso pasa cuando traen mujeres aquí». Ese fue el primer día que entendí que lo que estaba viviendo no era exigencia militar, era discriminación pura. Y lo peor es que nadie decía nada. Algunos por miedo, otros por costumbre, y otros simplemente porque creían que así debía ser. Esa noche lloré en silencio, en mi cama, tratando de sacar toda la rabia que me quemaba el pecho. Me preguntaba por qué tenía que demostrar tanto, porque parecía que ser mujer era un error, porque me trataban como si yo hubiera pedido un favor para estar ahí, cuando me había ganado mi puesto con esfuerzo, estudios y sudor. Pero lo que vino después fue todavía más duro. El jefe no solo me trataba diferente, sino que empezó a inventar errores que yo no cometía para hacerme quedar mal con superiores. Decía que llegaba tarde cuando no era cierto, que no cumplía tareas que él nunca me asignó, o que respondía de forma inapropiada, cuando en realidad lo único que hacía era defenderme con respeto. Empezó a aislarme del grupo, a darme tareas que nadie quería hacer, a hacer comentarios sarcásticos delante de todos como si yo fuera una burla. Yo sabía que algo estaba mal, muy mal. Pero aún así pensaba que quizás, con el tiempo, él iba a calmarse. No sabía que lo que estaba a punto de vivir sería todavía más injusto, más doloroso y más difícil de soportar. Después de aquella semana donde sentí que todo el cuartel estaba mirándome como si yo fuera un estorbo, pensé que las cosas no podían empeorar, pero estaba equivocada.
Lo que vino después fue una etapa que marcó mi vida para siempre, porque descubrí que cuando una persona con poder decide lastimarte, siempre busca nuevas formas de hacerlo, formas que no dejan moretones por fuera, pero sí desgarran por dentro. A partir de entonces, cada día se volvió una prueba de resistencia emocional, más dura incluso que los entrenamientos físicos. Me levantaba con esa sensación en el pecho, ese peso invisible que me hacía preguntarme qué sería lo siguiente, qué inventaría él para humillarme, en qué momento aparecería con otro comentario venenoso que todos aplaudirían con risas bajas, como si se tratara de un espectáculo. Una mañana, cuando apenas estábamos formados, él se acercó caminando despacio, con ese paso arrogante que usaba cuando quería demostrar que controlaba todo. Se paró frente a mí y me miró con una sonrisa que no era sonrisa, sino una burla disfrazada. Me dijo que me iba a asignar una nueva responsabilidad porque, según él, yo debía aprender a ganarme mi lugar. Esa frase la usaba mucho, como si yo no hubiera pasado pruebas físicas, psicológicas, entrevistas y exámenes igual que todos. Me dijo que me encargaría de limpiar la zona más alejada del cuartel, un espacio lleno de maleza, tierra y restos de materiales viejos. Normalmente esa tarea se asignaba a todo el grupo, porque era pesada y tomaba horas, pero ese día, él decidió que yo lo haría sola, sin ayuda, bajo el sol y sin descansos. Mientras los demás salían a entrenar, yo me quedé ahí, con una pala, un rastrillo y un montón de escombros que parecían interminables. El calor golpeaba fuerte, la camisa se me pegaba a la piel, los brazos me ardían y la garganta me dolía de tanto polvo. Pero aún así seguí trabajando, porque sabía que si me quejaba, él lo usaría en mi contra. Yo quería demostrar que podía hacer cualquier tarea, aunque fuera injusta. Quería demostrar que mi presencia ahí no era un capricho, sino una decisión firme basada en disciplina y amor por mi país. Al mediodía, él regresó acompañado de otros 2 militares. Se pararon lejos, observándome como si yo fuera una obra de teatro. Yo seguí limpiando sin mirarlos, pero aún así escuché sus comentarios. Uno decía que por eso las mujeres no duran, otro que seguro terminaría llorando y pidiendo cambio de unidad, y él, el jefe, solo se reía y repetía su frase favorita: algunos puestos no son para todos. Y aunque yo trataba de mantenerme entera, esas palabras me golpeaban como piedras. No porque fueran verdad, sino porque dolía saber que estaba siendo juzgada por algo que no tenía nada que ver con mi capacidad, sino solo con mi género. Ese día llegué a mi dormitorio completamente agotada. Tenía las manos enrojecidas, la espalda rígida y los ojos hinchados de contener lágrimas todo el día. Me senté en mi cama y respiré profundo, intentando calmarme. Fue entonces cuando una compañera se acercó. Ella era una de las pocas mujeres en la unidad y ya llevaba más tiempo que yo. Me preguntó si estaba bien y aunque yo intenté sonreír, no pude esconder la verdad. Ella me dijo algo que nunca olvidaré. No eres la primera a la que él trata así, pero si te rindes, él gana. Esas palabras me sacudieron. Yo sabía que había otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, algunas en silencio, otras dejando el ejército sin decir ni una palabra. Y de pronto entendí que no se trataba solo de mí. Se trataba de todas. De las que estaban, de las que vendrían y de las que nunca denunciaron por miedo. Esa noche hice una promesa en silencio: no iba a dejar que él me quebrara. No iba a dejar que me empujaran fuera de mi propio sueño. Pero él no se detuvo. Al contrario, cuando notó que yo no reaccionaba con miedo, se volvió más agresivo, más calculador. Empezó a modificar mis horarios sin avisarme, cambiando mis horas de descanso, asignándome guardias dobles sin justificación, y lo más grave, empezó a alterar reportes para hacerme ver como irresponsable. Una tarde incluso dijo que me había negado a cumplir una orden, algo totalmente falso, y eso casi me mete en un problema mucho más grande. Fue ahí cuando supe que ya no era simple discriminación. Era acoso. Era abuso de autoridad. Y esa palabra, aunque pesa, era la única que describía lo que estaba viviendo. Y fue entonces cuando algo dentro de mí cambió para siempre. Supe que tenía que hacer algo, pero también sabía que enfrentarlo significaba arriesgarlo todo. Y aún así, decidí que no me quedaría callada. Después de esa tarde en la que descubrí que él ya estaba manipulando reportes para hacerme parecer irresponsable, supe que algo muy grave estaba a punto de suceder.
No era solo un ataque al azar, ni una simple molestia de superior a subordinada. Era una estrategia cruel, silenciosa y peligrosa que buscaba empujarme hacia un error que nunca había cometido. Y lo peor era que yo podía sentirlo en mi cuerpo, como cuando uno siente que se aproxima una tormenta aunque el cielo todavía esté despejado. Tenía esa sensación en el estómago, una mezcla de miedo, coraje y algo que no sé cómo explicar, pero que me decía que el siguiente paso de él sería aún más duro. Lo que detonó todo ocurrió una mañana que empezó como cualquier otra. Desperté antes de que sonara mi alarma porque no había dormido bien, pensando en lo que podía pasar. Me puse el uniforme tratando de convencerme de que podía con todo, y por unos minutos logré sentir fuerza, pero al llegar al patio, esa fuerza se desmoronó. Él ya estaba ahí, parado con una carpeta en la mano, mirándome como si estuviera esperando que yo hiciera algo mal. Sus ojos tenían ese brillo frío, como si ya hubiera decidido mi destino. Me llamó por mi nombre completo y me ordenó acercarme. Su voz era seca, dura, como siempre que quería intimidar. Me dijo que había revisado mis reportes de la semana y que había encontrado inconsistencias. Yo sabía que esas inconsistencias venían de él mismo, que era él quien las provocaba, pero aún así tuve que quedarme quieta, mirándolo directo, evitando romper en llanto. Él sabía que yo sabía, y justamente por eso sonreía. Una sonrisa pequeña, apenas visible, pero cargada de malicia. Me dijo que por haber incumplido una orden, quedaba registrada una falta grave en mi historial. Las demás personas comenzaron a mirarnos. Sentí los ojos de todos sobre mí, como si estuvieran esperando que yo me quebrara frente a ellos. Y aunque por dentro me temblaba todo, me mantuve firme. Le pedí con respeto que me mostrara la orden que supuestamente había incumplido. Él cerró la carpeta de golpe, tan fuerte que algunos se sobresaltaron. Me dijo que no estaba obligada a cuestionarlo y que si quería seguir en el ejército, debía aprender a obedecer sin hablar. Esa frase fue como una chispa que terminó por encender algo dentro de mí. Esa noche, después de horas de trabajo, me encerré en mi cuarto y me dejé caer en la cama. No podía creer que él estuviera dispuesto a arruinar mi carrera solo por el simple hecho de que yo no me dejaba humillar. Cada recuerdo venía a mi mente, las tareas injustas, las burlas, las guardias dobles, las miradas cómplices de otros que, aunque no participaban directamente, también eran parte del problema por quedarse en silencio. Me dolía el cuerpo, pero me dolía más la impotencia. Me pasé horas pensando si debía denunciarlo. Tenía miedo, claro que sí. Miedo de que no me creyeran, de que dijeran que yo exageraba, de que él tuviera conexiones con gente que pudiera aplastar cualquier intento mío de defenderme. Pero también tenía otra cosa, dignidad. Y esa dignidad, aunque la habían intentado pisotear una y otra vez, seguía ahí, agarrada a mí como si fuera lo único que me mantenía de pie. La gota que colmó el vaso llegó 2 días después. Él me asignó una guardia nocturna, una de esas que solo se dan cuando faltan personas o hay emergencias. Pero ese día no faltaba nadie. Lo hizo para cansarme, para dejarme sin dormir, para que yo cometiera un error por agotamiento y así tener más excusas para seguir atacándome. Durante esa guardia, mientras yo estaba sola en el puesto periférico del cuartel, él apareció de la nada. No tenía razón para estar ahí. No era su área, no estaba de servicio, no estaba asignado a esa zona. Se acercó lentamente, con una calma perturbadora, como si estuviera disfrutando cada paso. Me preguntó si estaba contenta con todas las tareas que me había dado. No lo dijo con curiosidad. Lo dijo con burla, con ese tono que usan los que saben que tienen poder sobre ti. Yo respiré hondo y le dije que sí, que estaba cumpliendo con mi trabajo. Él se acercó más, demasiado cerca. Pude sentir su respiración, su sombra encima de mí. Y ahí entendí que todo esto ya había pasado cualquier límite profesional. No era solo abuso de autoridad. Era una forma de intimidación personal. Yo di un paso atrás. Él sonrió. Y por primera vez tuve miedo. Miedo real. Esa noche, cuando terminó la guardia, ya había tomado una decisión. No iba a seguir permitiendo aquello. Si no hacía algo, si no hablaba, aquello podría volverse aún más peligroso. Esa noche, después de la guardia en la que él se acercó demasiado y dejó claro que cruzaría cualquier límite con tal de intimidarme,
Regresé a mi alojamiento con un peso en el pecho que nunca antes había sentido. Era como si cada paso que daba retumbara en mi cabeza recordándome que ya no se trataba solo de trabajo, ni de órdenes injustas, ni de humillaciones públicas. Se había convertido en algo más oscuro, más personal y más peligroso. Ese tipo de peligro que una mujer reconoce al instante, aunque nadie le diga nada. Ese tipo de peligro que se siente en la piel y que te hace revisar 2 veces detrás de ti cuando caminas sola. Me senté en la orilla de la cama, aún con el uniforme puesto, y me quedé mirando la pared sin saber por dónde empezar a pensar. Parte de mí quería salir corriendo, ir directamente con el mando superior y decirlo todo, pero otra parte sabía que a veces denunciar es solo abrir una puerta hacia un infierno más grande cuando no tienes pruebas, cuando la otra persona tiene rango, amigos, influencia y la capacidad de manipular cualquier papel. Y él tenía todo eso. Yo solo tenía mi palabra, y mi miedo. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos volvía a ver su sonrisa, esa sonrisa fría que me lanzaba cuando sabía que tenía poder sobre mí. Me levanté varias veces a beber agua, a respirar, a caminar por el cuarto como si eso pudiera aclararme la mente, pero lo único que logré fue sentir más ansiedad. Al final, antes del amanecer, tomé una decisión, no podía quedarme callada. Quizás no denunciar de inmediato, pero sí empezar a protegerme. A la mañana siguiente, fui directamente donde una compañera con la que tenía algo de confianza. Ella era de las pocas mujeres que lograban sobrevivir sin plegarse a nadie. La abordé con cautela, sin mencionar nombres, sin entrar en detalles al inicio, solo insinuando que estaba viviendo situaciones extrañas y que no sabía cómo manejarlo. Ella se quedó en silencio un rato, me miró fijamente y luego, bajando la voz, me dijo algo que me heló la sangre. No eres la primera a la que él intenta quebrar, y lo peor es que muchos acá lo saben, pero nadie dice nada. Sentí un vuelco en el estómago. Saber que no era un caso aislado me dio rabia, mucha rabia. ¿Cuántas habían pasado por lo mismo en silencio? ¿Cuántas se habían ido del ejército pensando que no eran lo suficientemente fuertes cuando en realidad habían sido víctimas de alguien que jugaba con su autoridad como si fuera un arma? Mi compañera me contó que había rumores, que él ya había tenido quejas informales, pero nunca nada oficial. Lo protegían, lo encubrían, y cada vez que alguna mujer decía algo, la hacían quedar como sensible, conflictiva, dramática. Ese tipo de etiquetas que se usan para callarnos, para hacernos dudar de nosotras mismas, para hacernos sentir que el problema somos nosotras y no el hombre que abusa de su poder. Esa información, en vez de asustarme más, me sacudió por dentro. Me hizo despertar. Me hizo entender que lo que estaba viviendo no era una coincidencia, sino un patrón repetido, una conducta permitida por un sistema que prefería mirar a otro lado antes que aceptar que uno de sus oficiales estaba dañando a sus subordinadas. Si yo no hacía nada, él seguiría con otra. Y con otra. Y con otra. No podía permitirlo. Ese mismo día decidí empezar a documentar todo. Cada orden injusta, cada tarea duplicada, cada turno cambiado a propósito, cada comentario incómodo, cada intento de intimidación. Compré una libreta pequeña que podía llevar conmigo y anoté hora por hora lo que pasaba. No sabía si eso serviría como prueba en algún momento, pero era lo único que tenía a mi alcance. Y aunque tenía miedo de que me descubriera, el miedo que sentía por quedarme callada era aún peor. Pero mientras yo hacía eso, él parecía darse cuenta de que ya no reaccionaba como antes. Tal vez notó que ya no bajaba la mirada, que mis respuestas eran más firmes, que ya no se alimentaba de mi miedo como los días pasados. Y cuando un hombre así nota que una mujer deja de temerle, lo toma como un desafío, como una provocación. Fue entonces cuando empezó su segundo juego sucio. Comenzó a cambiar mis horarios a último minuto. Me llamaba para guardias que no estaban programadas. Me enviaba a formaciones repetitivas sin justificación. Y cada vez que yo trataba de pedir una explicación, él se ponía a centímetros de mi cara, usando su rango para imponer silencio. Un día, mientras yo estaba limpiando un equipo que no me correspondía, él pasó detrás de mí y dijo en voz baja: "A veces me pregunto si personas como tú deberían estar aquí". Esa frase me atravesó como un cuchillo. Después añadió: "Algunas simplemente no están hechas para soportar la presión". No sé cómo no rompí en llanto ahí mismo. Respiré profundo,
Apreté los dientes y seguí limpiando. Pero dentro de mí, esa frase despertó algo que no esperaba: fuerza. Muchísima fuerza. Porque entendí que su objetivo no era solo cansarme. Era destruirme emocionalmente. Era hacerme creer que no valía, que no pertenecía, que era débil. Y te prometo que ese día tomé la decisión más importante hasta ese momento: no iba a dejar que él definiera quién era yo. En la siguiente parte te contaré el día exacto en el que todo explotó, y en el que supe que mi vida dentro del ejército estaba a punto de cambiar para siempre. El día que todo explotó empezó como cualquier otro, pero yo ya sentía algo extraño en el ambiente, como cuando sabes que va a llover aunque el cielo todavía está claro. Desde que desperté, sentí un nudo en la garganta que no se me quitaba, una sensación de alerta que me acompañó incluso mientras me vestía y ajustaba cada parte del uniforme. Caminé hacia el cuartel con el estómago tenso, pero tratando de mantener la mente fría, pensando en mis anotaciones, en mi decisión de no rendirme y en todo lo que había pasado las últimas semanas. Sabía que él estaba buscando el momento perfecto para intentar quebrarme. Y aunque yo intentaba prepararme mentalmente, uno nunca está lista del todo para un golpe que la vida te lanza sin aviso. Apenas llegué, me llamaron a una reunión con él y otros 2 superiores. No era habitual que me citaran sin previo aviso, así que de inmediato supe que algo no estaba bien. Al entrar, lo vi sentado con una expresión que ya conocía muy bien, esa mezcla de arrogancia y falsa autoridad que usaba cuando estaba seguro de que tenía todo bajo control. Me saludó con un tono seco y formal, luego señaló una silla para que me sentara. Yo respiré hondo y me mantuve firme, aunque por dentro sentía que mis manos temblaban. Uno de los superiores comenzó diciendo que había recibido informes preocupantes sobre mi desempeño. Cuando escuché esas palabras, mi corazón dio un salto. Supe al instante que él había movido sus influencias para fabricar una excusa. No era la primera vez que escuchaba de casos así. Cuando una mujer no se dejaba dominar o no cedía, algunos intentaban manchar su reputación con supuestos problemas disciplinarios. Así, si alguna vez pedía ayuda o denunciaba, no le creerían. Comenzaron a enumerar reclamos que jamás habían ocurrido, que yo había llegado tarde varias veces, que no seguía órdenes, que tenía problemas con mis compañeras. Mentiras, todas mentiras. Yo abrí la boca para responder, pero él me interrumpió antes de que pudiera decir siquiera una palabra. Dijo que ellos tenían registros, que él mismo había observado actitudes preocupantes. Me quedé en silencio porque entendí que todo eso era un escenario preparado. Si yo discutía ahí mismo, quedaría exactamente como él quería, como alguien conflictiva. Cuando me dieron la oportunidad de hablar, lo primero que hice fue respirar profundo para no dejar que mi voz temblara. Les dije que todo lo que estaban mencionando era falso, que podían revisar cámaras, horarios y tareas, que jamás había incumplido con mis responsabilidades. Ellos se miraron entre ellos con una expresión que decían mucho sin decir nada. Para ellos, yo solo estaba defendiéndome. No estaban ahí para escucharme, estaban ahí para justificar lo que él ya había planeado. Uno de los superiores me dijo que debido a varios reportes acumulados, iban a evaluarme durante una semana para decidir si necesitaba una sanción o un traslado. Cuando escuché la palabra traslado, me di cuenta de inmediato de que él estaba detrás de eso. Quería sacarme del cuartel, alejarme, hacerme ver como un problema para que nadie quisiera tenerme en su unidad. Era su forma de silenciarme sin tener que ensuciarse las manos. Salí de esa reunión sintiendo que el mundo me pesaba. Caminé hacia el patio, tratando de controlar mis emociones, pero la rabia me quemaba por dentro. Me senté en una banca y me quedé mirando el piso mientras pensaba en todo lo que estaba perdiendo, en todo lo que estaba luchando, en lo injusto que era que una persona pudiera jugar con la vida laboral de otra solo porque tenía un poco de poder. Pero mientras estaba allí, algo pasó que no esperaba. Una de las chicas nuevas del cuartel se acercó, miró que yo estaba mal y se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Después de un rato, me dijo en voz baja: «Sé lo que está pasando, y sé que él te ha estado acosando. No soy ciega. Y no eres la única». Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. Ella me contó que había visto cómo él me miraba, cómo me buscaba, cómo buscaba excusas para acercarse. También me dijo que otras mujeres habían pasado por lo mismo,
pero que no sabían cómo enfrentar la situación por miedo a las represalias. Esa conversación, aunque me dolió, también me dio fuerzas. Porque si otras lo habían vivido, significaba que yo no estaba loca. Que yo no estaba exagerando. Que lo que estaba enfrentando era real y grave. Ese mismo día, por primera vez en mucho tiempo, ya no me sentí sola. Durante la tarde, comencé a notar cómo él me observaba desde lejos, seguramente pensando que había logrado intimidarme o que yo iba a rendirme pronto. Pero lo que él no sabía era que todo lo que había hecho había tenido el efecto contrario. Me había despertado. Había encendido en mí una determinación que nunca antes había sentido. Y fue justo al final del día, cuando pensé que ya nada más podía pasar, que recibí una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada que sería el comienzo de la batalla más difícil que iba a enfrentar dentro del ejército, pero también la que definiría quién era yo realmente. Cuando entré de nuevo a mi habitación, después de aquella reunión en la que por primera vez sentí que alguien de rango alto me trataba como un ser humano y no como un obstáculo, me senté en la cama y respiré hondo. Sentía algo extraño, una mezcla de cansancio, calma y una pequeña chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Pensé en todo lo que había vivido desde el primer día en que puse un pie en ese cuartel, las miradas de desconfianza, las burlas, los rumores, las noches en las que lloré en silencio metiendo la cabeza en la almohada para no despertar a nadie. Pensé en todas las veces que dudé de mí misma y en cómo, paso a paso, había logrado resistir. Y mientras miraba mi uniforme colgado en la esquina, me di cuenta de algo. No estaba ahí por casualidad, estaba ahí porque tenía el carácter para soportar lo que muchas otras personas jamás se atreverían. Sabía que la historia aún no terminaba, porque después de denunciar el abuso, todavía tenía que enfrentar las consecuencias sociales, las miradas incómodas, la gente que se alejaba lentamente como si yo fuera un problema, los comentarios que nunca se decían frente a mí, pero que yo igual escuchaba cuando pasaba por el pasillo. Sin embargo, esta vez algo en mí era diferente. Ya no tenía miedo de ellos, ya no sentía que debía esconderme o pedir permiso para existir. Y esa sensación, aunque pequeña, fue el inicio de mi verdadera recuperación. Los días siguientes fueron extraños, como si todo el cuartel hubiera cambiado de temperatura. Algunos se acercaban con cuidado, otros me evitaban completamente. Pero lo más impactante fue cuando una soldado más joven que yo, tímida, de voz suave, se me acercó en el comedor y me dijo bajito: «Gracias por lo que hiciste. A mí también me pasa, pero nunca tuve el valor». Cuando la escuché, sentí que el corazón se me apretó. No supe qué decirle al principio. Solo pude asentir y tocarle el brazo para darle un poco de fuerza, porque entendí que, sin querer, mi historia había dejado de ser solo mía. Le dije que buscara ayuda, que no guardara silencio, que su vida valía demasiado como para permitir que la humillaran. Ver su mirada brillosa, esa mezcla de alivio y miedo, me recordó que a veces las heridas más profundas se esconden detrás del silencio más fuerte. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí orgullo. Orgullo de no haberme quedado callada, de haber enfrentado el mismo sistema que intentó quebrarme. Y fue ahí donde entendí que mi lucha ya no era solo personal, sino también un mensaje para cualquier mujer que está escuchando esto ahora mismo. Nunca permitas que el miedo te robe tu dignidad. Nunca permitas que alguien apague tu voz. Porque tu historia, por más dolorosa que sea, tiene el poder de darle valor a otra mujer que todavía no sabe cómo empezar. Mientras los meses pasaban, mi situación empezó a mejorar. No porque el cuartel cambiara de cultura de la noche a la mañana, sino porque yo cambié por dentro. Dejé de sentir vergüenza, dejé de sentir culpa, dejé de preguntarme si había exagerado. No. Lo que viví fue real. Lo que viví fue injusto. Y cada vez que miraba mi reflejo en un vidrio o en un espejo, ya no veía a una mujer rota, sino a una mujer fuerte, con cicatrices que ahora hablaban por sí mismas. Y creo que eso fue lo que más me sorprendió, darme cuenta de que no necesitaba la aprobación de nadie para seguir avanzando. Empecé a enfocarme en mis entrenamientos, en mis responsabilidades, en crecer como profesional y como mujer. Y aunque algunas personas continuaron mirándome con incomodidad, otras comenzaron a respetarme de verdad. No porque fuera perfecta, no porque fuera invencible, sino porque había demostrado que la dignidad de una mujer no se negocia.
Hoy, mientras te cuento esta parte final de mi historia, quiero que sepas que sobreviví a la peor discriminación dentro del ejército, pero también aprendí a encontrar mi fuerza en medio de la tormenta. Aprendí que no importa cuántas veces intenten apagar tu valor, siempre habrá una luz dentro de ti que no se deja extinguir. Y si hoy estás escuchando esto, quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí. Gracias por escuchar todo este mensaje, por darme un espacio, por permitirme desahogarme y compartir algo tan personal. De verdad, gracias. Tu apoyo, tus comentarios y tu tiempo significan más de lo que imaginas. Te invito a que te suscribas al canal, porque vienen más historias, más mensajes, más fuerza y más verdad. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.